Saludos a todos, aquí estamos en otro encuentro dentro del grupo de Alquimia Dorada el día de hoy para ver, pues una técnica, una secuencia que bien pudiéramos incorporar en nuestra vida cotidiana para preservar la luz de nuestra estructura energética, para recuperar o potenciar la luminosidad de nuestro cuerpo energético. Antes de ello vamos quizás a conversar o a ver, a reflexionar sobre de qué manera podemos perder esa luz, ese brillo, qué tipo de actitudes podemos, tener de forma inconsciente que hacen que ese brillo o esa luz se vaya perdiendo, y de esta forma pues con mayor facilidad vamos a preservar o a mantener esa luminosidad en nuestra energía. Tenemos hábitos, vamos a decir, como de autohigiene, como se dice en la cultura taoísta, vinculadas al cuerpo. Le damos atención al cuerpo, pero quizás nuestra energía no tenemos el hábito de cuidarla de igual manera. Nos lavamos la cara, nos duchamos, incluso utilizamos perfumes o cremas o estas rutinas, ¿no? de este cuidado de la piel, de este cuidado en relación al cuerpo. A veces podemos ir a recibir un masaje. Lo cierto es que en estas culturas occidentales está la costumbre de darle ese culto prácticamente o ese cuidado al cuerpo, pero no tanto, no de igual manera le damos o le rendimos ese culto a nuestro cuerpo energético, o no lo relacionamos con nuestro cuerpo energético de igual forma. Todavía, incluso a día de hoy, se hace como medio extraño mantener una relación con nuestro cuerpo energético. Es como que en términos sociales o dentro de las sociedades, como que esa estructura energética, aunque tengamos expresiones donde somos conscientes de que esa energía está ahí, a la hora de relacionarnos con ella queda como todavía en un lugar medianamente esotérico, medianamente hermético, como que no está todavía incorporado en esa vida cotidiana. Como digo, el día de hoy vamos a ver una secuencia, una técnica, una práctica para mantener esa luz, mantener ese brillo, para recuperarlo si es que lo hemos perdido. Pero como decía, pues vamos a ir entendiendo que esa estructura energética está ahí, que ese campo energético está ahí, que nos relacionamos con la vida desde esa intuición, percibiendo estas sensaciones que deja esa estructura energética, y estaría bien bonito el poder ir incorporando técnicas o herramientas energéticas que vengan como a potenciar o a mantener o a preservar esa luz, ese brillo, esa tensión, ese patrón de vibración que decimos en una frecuencia alta o elevada. Vamos a observar cómo nuestros pensamientos deterioran ese estado energético o lo potencian en función de cómo aprendamos a manejar nuestro propio pensamiento. Lamentablemente, si bien es cierto que la meditación está cada vez más introducida en las sociedades occidentales, lo cierto es que a veces se busca la meditación como para una liberación de estrés, como para una búsqueda de bienestar, que requiere de prácticas quizás no muy largas, de 3-5 minutos, a veces no, esta meditación express que uno hace a veces en 1 minuto o 60 segundos, donde da la sensación de que los beneficios de la meditación están más asociados a mantener una sensación de calma o a mantener una sensación de bienestar, a mantener o a regular esos niveles, como digo, de estrés o de ansiedad. Pero inevitablemente, la meditación va mucho más allá, y uno de los beneficios que nos va a ir aportando es a ese autocontrol de nuestro propio pensamiento, que, como digo, tenemos la sensación o vivimos con la sensación de dominar o de controlar nuestros pensamientos, pero no nos damos cuenta de que en numerosas situaciones hay un estímulo externo que viene a generar una actitud mental
que consideramos que estamos nosotros mismos eligiendo, pero que en realidad es un patrón que se repite, es un vicio adquirido o es un hábito que sin darnos cuenta lo hemos ido incorporando, y que en realidad en ese momento, en esa situación, si alguien nos dijera no pienses de esta manera, nos vemos incapacitados de dejar de pensar de esa manera. Es más, justificamos y defendemos ese tipo de actitud mental. Situaciones donde, bueno, pues aparece, por ejemplo, la crítica y estamos viendo, ¿no?, allá afuera algo que justifica o que avala esa crítica interna, y estamos con un pensamiento de crítica que sostenemos dentro de nosotros, pero que luego también a lo mejor en conversaciones pues sacamos y criticamos, ¿no? Criticamos numerosas situaciones que ocurren, que consideramos que son sí o sí válidas de una crítica. Esa crítica, sin darnos cuenta, no solamente, bueno, va a dejar una sensación de incomodidad o de malestar en nuestro mundo interno, sino que va a ir mermando esta luz de nuestro cuerpo energético. Y no solamente de nuestra estructura energética, sino que allá donde vayamos, con aquellos con los que nos relacionemos o con aquellos con los que hablemos, pues va a impregnar, ¿no? Es como que vamos a estar arrojando, ¿no?, esa mala vibra sin darnos cuenta, porque la justificamos a raíz de esta situación, ¿no?, que, bueno, pues como digo, justifica esta crítica. Actitud mental, bueno, pues que a veces viene a generar como el deseo, viene a generar, bueno, pues una preocupación, o viene a generar, como digo, un comportamiento que, si nos damos como el espacio para poderlo observar, pues ese comportamiento mental no está siendo dirigido por nuestra propia voluntad. Se despierta pues una preocupación por las circunstancias que sean, se despierta, bueno, pues esa ansiedad, ¿no?, porque la mente está ahí, bueno, pues generando, ¿no?, quizás a través de deseos, ¿no?, una búsqueda de cómo lograr ciertos objetivos, ¿no?, y aparece como esa preocupación. Lo cierto es que si no aprendemos a manejar esa estructura mental, ese pensamiento, pues quizás en la noche recuperamos o reparamos mucho del efecto que genera esa actitud mental, pero luego durante el día vamos a ir perdiendo. No solamente nuestro humor o nuestro carácter se va a ver reflejado de ese comportamiento mental, sino que también nuestra estructura energética se va a ver reflejada de ese comportamiento mental. La gente se va a sentir más o menos a gusto o cómoda con nosotros si nosotros juzgamos a esas personas o miramos y comparamos, es decir, si tenemos una actitud mental saludable o no. Obviamente, si nuestra actitud mental es saludable, pues no solamente nuestra luz va a brillar, sino que también esas personas con las que nos relacionamos pues se van a sentir bien, su luz, por así decirlo, se va a ver potenciada de nuestra influencia. De lo contrario, pues si nuestra actitud mental es de juicio, de comparación, y andamos, ¿no?, con este tipo de pensamientos, aunque en lo externo tengamos una buena cara, una buena presencia, un buen comportamiento, pues la persona igual va a detectar que algo está pasando en ese mundo interno, y obviamente pues estamos impregnando, ¿no?, como todas esas características, y en este caso mentales, pues las estamos expresando a través de ese cuerpo energético. Así es que nuestra actitud mental va a ser un elemento primordial que va a determinar cómo es nuestra calidad en términos energéticos. En el anterior encuentro habíamos hablado, dentro de estas fuerzas ocultas de la vida, de algunos elementos que vienen como a generar, ¿no?, como en la interacción con la vida, pues unas influencias, a veces podemos considerar positivas, ¿no?, y tenemos la sensación de estar recibiendo información, bueno, pues canalizada de seres o de conciencias o de lugares mágicos, místicos, ¿no?, y eso se ve reflejado en nuestro brillo, en nuestra luz, y sin darnos cuenta, pues, bueno, pues este tipo de crítica, por ejemplo, ¿no?, o este tipo de juicios que hacemos, que justificamos, pues bien pudiéramos decir que también pudieran ser, ¿no?, como influencias de otro tipo de energías o de otro tipo de seres o de, bueno, pues, a cabo de vibraciones que están ahí en el ambiente y que, bueno, pues si no manejamos nuestra atención no vamos a poder identificar. Así que tenemos nuestra estructura psíquica, nuestro pensamiento, como un elemento primordial para mantener o preservar nuestra estructura energética, y estamos viendo que la atención
va a ser, bueno, pues otro elemento a considerar a la hora de mantener y preservar nuestra luz, pero también a la hora de quién somos como influencia en ese mundo externo. Si vamos por la vida o bueno, en determinadas situaciones, nuestra atención está puesta en el celular, en la música, bueno, que en nuestros propios pensamientos, como que estábamos hablando, pues a veces estamos al lado de alguien que tiene ansiedad, por ejemplo, y sin darnos cuenta estamos respirando esa ansiedad, y después de un tiempo pues nos damos cuenta de que estamos nerviosos, de que estamos intranquilos, de que aparece como una sensación como de angustia, y no hemos sido conscientes de dónde ha venido esa influencia. Luego quizás en retrospectiva podemos llegar a estuve con esta persona o estuve en este lugar, o quizás no fue la influencia de... Logramos como a veces identificar el origen de ese malestar, pero hay veces que llegamos a casa o vamos a la cama y no sabemos qué ha pasado. Nuestra atención no percibió esa interacción, no percibió lo que estaba pasando como intercambio bueno, pues energético. Podemos estar en un autobús, podemos estar en un metro, podemos entrar en un lugar a comer en un restaurante, y quizás hay una conversación, ¿no?, tirante, donde, bueno, pues podemos decir que hay como malas vibras, pero miramos, ¿no?, y en los rostros, en los comportamientos de las personas no identificamos ese malestar, ¿no?, y estamos ahí en nuestra conversación, estamos ahí disfrutando de la comida, y sin darnos cuenta en esa comida pues también estamos como, bueno, pues llevándonos, ¿no?, como la energía que a lo mejor predomina en ese ambiente. Así es que nuestra atención vamos a necesitar también aprender a cómo manejarla. Y evidentemente, pues si tenemos el pensamiento y tenemos la atención, pues como decía, quizás la meditación puede ir más allá, ¿no?, de estas prácticas como de relajación, o estas prácticas como de liberación de estrés, y enfocarlas, ¿no?, en estos objetivos que quizás son un poco más profundos y obviamente van a requerir de nosotros pues otro tipo de intensidad, otro tipo, ¿no?, de compromiso con estas prácticas de meditación. Más allá, si vamos a ver las emociones, cómo de conscientes somos de nuestras propias emociones, cómo de conscientes somos de dónde surgen, cómo se alimentan, cómo se sostienen en el tiempo y cómo se despiertan. Es decir, que nuestro cuerpo emocional, sin darnos cuenta, pues a veces tenemos la aceptación de que para determinadas situaciones la respuesta emocional ha de ser o ha de tener ciertas características, y consideramos que para esta situación pues la tristeza es la respuesta emocional que va unida, que va ligada, que es, ¿no?, la que tengo que dar. Y a veces ese cuerpo emocional igualmente reacciona frente a estas situaciones y no tenemos realmente un control de nuestra respuesta emocional. Es decir, que es un programa que se activa con esa situación externa y justificamos nuestro sentir, esa sensación que digo como emocional, a través de, bueno, pues de esa situación externa, y poco a poco pues vamos permitiendo que esa emoción nos habite, que esa emoción regrese, que esa emoción, bueno, pues esté ahí habitándonos, y a la larga nos vamos a dar cuenta de que esas respuestas, o más bien esas reacciones emocionales, pues lo que hacen es como impedir que nuestra luz verdadera brille, ilumine, irradie y adquiera presencia en los lugares o en las personas con las que nos relacionamos. Es decir, que hay ciertas emociones que vienen a opacar nuestra luz, que obviamente ya lo estábamos hablando, vienen también a opacar la luz de aquellos con los que nos relacionamos, pero inevitablemente esas emociones, cuando no son nuestras, sino que han sido adquiridas como un patrón de respuesta frente a ciertas situaciones, pues ya como origen, ¿no?, pudiéramos decir que son poco luminosas, en el sentido de que son adquiridas, son artificiales, no son nuestras, pudiéramos decir que no son auténticas.
Es decir, que no sabemos cómo nos sentimos. Lo que sí sabemos es que hay una sensación, de que hay un sentir que no es nuestro, que es el reflejo de un aprendizaje emocional que hemos tenido. Hemos copiado una respuesta emocional, ¿no? Y en esta situación hay que llorar, en esta situación hay que tener angustia, en esta situación hay que tener preocupación, en esta situación, bueno, pues como digo, ya son respuestas, ¿no?, psicoemocionales que hemos aprendido y que automáticamente se despiertan en nosotros y no estamos, por así decirlo, conectados con nuestro centro y nos movemos o nos relacionamos desde una periferia, ¿no?, donde obviamente en esa interacción pues nuestro campo energético va a adquirir choques o va a adquirir influencias que por un lado pueden ser luminosas, ¿no?, y podemos arrimarnos a alguien o estar en un lugar como un templo, como una catedral, como, bueno, pues estos lugares donde uno va en la naturaleza, un río, una cascada, una pradera, una montaña, el mar, y nos damos cuenta, ¿no?, de que nuestra luz se expande, de que hay como una sensación de bienestar en esos lugares, como que algo pasa en términos energéticos, que lo vemos reflejado en nuestra actitud mental, lo vemos reflejado en nuestras emociones, en nuestro humor, en nuestro comportamiento, pero de igual manera vamos a encontrar ese tipo de influencias del otro lado, juegos de la dualidad, bueno, pues de esta polaridad, ¿cierto?, donde pues también vamos a entrar en lugares donde la influencia que van a generar pues quizás no sea tan luminosa, tenga estas características de densidad o tenga como, bueno, pues esta estructura opaca, oscura, ¿no?, que, bueno, pues muchas veces hace que nuestra propia luz se vaya perdiendo, si es que se sostiene en el tiempo, ¿no? Vivir en ciertos barrios pues quizás no ayuda. Entonces, si no incorporamos hábitos no solamente para el cuerpo, sino energéticos, para nuestra estructura energética, si estoy viviendo en ese lugar o en ese entorno, pues la verdad es que aunque luego quiera, ¿no?, encontrar, ¿no?, en mi vida ciertas sensaciones o ciertos, por así decirlo, ¿no?, como eventos, pues mi estructura energética no está preparada para que todo eso pase. Entonces necesitamos ir incorporando en nuestros hábitos, en nuestras rutinas de autocuidado, este tipo de prácticas energéticas. Si tengo que viajar a un lugar, si tengo que relacionarme en un espacio, ya sea en el trabajo, ya sea que tenga que ir a comer a un, bueno, pues a un tipo de restaurante o en un tipo de barrio, si me voy a relacionar con un tipo de personas, quizás ese tipo de situaciones no las podemos decidir, quizás están ahí en nuestra vida, las tenemos que vivir, pero de igual forma, si incorporamos este tipo de disciplinas, pues todo eso adquiere menos intensidad y genera menos influencia en nuestra estructura, ya sea psicoemocional o ya sea energética. Algo que inevitablemente vamos a ver reflejado también en el cuerpo. Nuestro campo energético va a determinar, por ejemplo, la calidad no solamente de nuestro sueño, de cómo dormimos o cómo descansamos, sino del tipo de sueños que vamos a tener. Si tenemos una estructura energética luminosa, brillante, intensa, que irradia, bueno, pues esa luz, obviamente que si dormimos con esas características energéticas, nuestros sueños van a adquirir esos matices. Y aunque no adquirieran esos matices y fueran sueños que se pudieran llegar a convertir en pesadillas, pues a la hora de manejarlos va a haber un mayor manejo de ese tipo de influencia. Es decir, que no vamos a despertar y no nos vamos a encontrar cansados, o sí hemos tenido una pesadilla, pero nuestro humor o nuestro carácter como que no se va a ver mermado por esa influencia onírica. De lo contrario, si nuestra energía pues es densa, está opacada, vibra en una frecuencia baja que se dice, pues va a haber mayor facilidad para tener pesadillas, por así decirlo, ¿cierto? Pero no solamente para tener pesadillas, sino también para, frente a eso, ¿no?, pues como decía, reaccionar, ¿no?, con una actitud, con un carácter, con un humor que bien se empieza a hacer denso, pesado, en algunos momentos como un poquito intolerable, por el resto incluso para nosotros mismos, ¿no? Genera como un malestar, ¿no?, frente a la mirada en el espejo.
Ese mundo onírico podemos entenderlo como esa luz que se fragmenta a través de un prisma. Entonces, en función de cómo se encuentre nuestra estructura energética, pues vamos a conectarnos con unas frecuencias o con otras, y por consiguiente vamos a tener un tipo de experiencias u otras en ese mundo onírico. A veces buscamos no tener ese tipo de sueños o de pesadillas, y le ponemos atención a todo eso y buscamos herramientas como para hacer algo, ¿no?, a través de sueños lúcidos con ese tipo de eventos o de situaciones oníricas. Y quizás sea más sencillo, por así decirlo, aprender a cuidar nuestra estructura energética, y de esa manera por darnos cuenta de que sí, hay un mundo, ¿no?, que vibra en un infrarrojo, pero nuestra energía pues no pasa, ¿no?, por esos espacios, y si pasa pues adquiere un aprendizaje, un conocimiento de saber cómo es eso, ¿no?, de conocerlo, de aprender que eso existe, de que está ahí, pero de generar, vamos a decir, como cierto blindaje natural, sin mayor esfuerzo, puesto que nuestra energía no se ve influenciada por ese tipo de situaciones, contextos, como digo, sueños, vibraciones. Pues hay como una sensación de liviandad aún estando dentro de esos ecosistemas. Pero no solamente esa estructura energética la vamos a ver relacionada o la vamos a poder identificar en ese mundo onírico, sino que también nuestra estructura física va a estar determinada por esas características energéticas. Es decir, que nuestra fisiología, nuestra anatomía va a verse también influenciada por esas características de ese cuerpo energético. Si nuestro cuerpo energético podemos decir que es brillante, que es luminoso, pues el cuerpo se va a sentir mucho más cómodo a la hora de realizar sus funciones dentro de ese ecosistema. Si nuestra energía, pues por hábitos, por conductas, por pensamientos, por emociones, pues se encuentra en un patrón de vibración bajo o en un grado de luminosidad relativamente opaco o medianamente oscuro, pues obviamente las funciones del cuerpo a nivel celular, los órganos, van a encontrar resistencias, van a encontrar dificultades, van a encontrar obstáculos para poder realizar su función. Así es que va a haber como no solamente un malestar que vamos a identificar en el cuerpo, sino que también van a haber, ¿no?, como situaciones que nos van a ir dando la connotación. Incluso si no ponemos atención y le ponemos rápidamente, por así decirlo, como un remedio a todo eso, pues va a aparecer como un cuadro patológico que puede ser desde un dolor de cabeza, desde un malestar gástrico o ya patrones pues un poquito más densos, ¿no?, donde aparecen diagnósticos con un mayor grado de dificultad a la hora de afrontarlos, hasta tal punto de que incluso si quisiéramos a través de técnicas energéticas poner remedio a todo eso, pues ya nos damos cuenta de que el desequilibrio ha llegado a tal punto en relación a la materia del cuerpo que necesitamos incorporar pues también aplicaciones fisiológicas que le den dirección a toda la situación, y que no solamente nuestro cuerpo energético brille, sino que también nuestro cuerpo físico a su manera también brille. Es decir, que ambos van de la mano. Igual que cuidamos a uno, como decía al principio, pues bien pudiéramos aprender a cómo cuidar al otro, y a partir de ahí incorporar como hábitos, como rutinas saludables de autocuidado, de autohigiene, pues cuidados para el cuerpo, no solamente para el rostro y las expresiones de esas marcas que deja el tiempo, que deja la vida, por así decirlo, ¿no? No solamente vamos a poner ahí la atención y vamos a darle atención a ese tipo como de circunstancias en relación al cuerpo físico, sino que también vamos a darle atención a ese cuerpo energético, sabiendo que uno quizás sea el reflejo del otro, que hay una relación de interdependencia entre los dos, y que para mantener a uno hay que mantener al otro, para preservar a uno hay que aprender a preservar al otro, y que juntos pueden hacer una alianza que va a ser la que nos facilite el avanzar en nuestro desarrollo espiritual, al menos en nuestro crecimiento personal, ¿no? Hay diferencias entre desarrollo personal o crecimiento espiritual, pero
más allá, ¿no? de cuál sea como la dirección hacia donde cada uno se dirige, o en el estado o en el momento por el que cada uno transita, sigue entendiendo que ese cuerpo físico y ese cuerpo energético necesitamos atenderlos de igual manera. Y por eso el día de hoy vamos a ver una secuencia, vamos a ver una técnica para mantener nuestra energía en términos lumínicos, en términos de vibración alta, o para recuperarla. Así, a raíz de lo que estábamos conversando, pues sentimos que nuestra luz decae, que nuestro brillo merma, y a partir de ahí pues necesitamos, ¿no? Como una técnica, en este caso una rutina, ¿no? Que podemos ir incorporando para preservarlo, ¿no? Para recuperarlo como, bueno, efecto, vamos a decir, como terapéutico, si quisiéramos entenderlo de esa manera, pero también para preservarlo como este concepto preventivo, ¿no? Como decía, pues bueno, pues una autohigiene que podemos ir incorporando en nuestras rutinas cotidianas. Así que vamos a ver una secuencia, os voy a explicar de qué manera pudiéramos hacerla, y vosotros pues ahí anotáis, os dejáis la secuencia, incluso si os gusta podéis hacer unos dibujos. Lo cierto es que bueno, va a haber varios movimientos que, como digo, van a ser una secuencia, van a ser súper sencillos, porque lo único que vamos a hacer va a ser poner una intención, poner una atención, y vamos a generar unos movimientos, o más bien que movimientos, unas posiciones, ¿no? Donde vamos a llevar nuestras manos con esa intención, con esa atención, con esta energía, bueno, pues que habita en el universo, ¿no? Y que da origen, por así decirlo, como a la vida. Pues conectados con esa energía vamos a hacer esta secuencia, donde vamos a quizás a poner la atención a lugares que por lo general quizás no están ahí presentes en nuestro cotidiano, y que de esta manera, pues a la hora de hacernos conscientes, ¿no? De todo esto, pues va a aparecer como esta, bueno, relación amorosa, cariñosa con nosotros mismos, y por consiguiente vamos a empezar a disfrutar, ¿no? De esos efectos terapéuticos en esta estructura energética. Bueno, en primer lugar vamos a realizar un mudra. Un mudra podríamos decir que es como una postura, una posición de las manos principalmente, con la intención de, bueno, pues de recibir, por así decirlo, como una energía, o de conectarnos con un tipo de energía que para el budismo, bueno, al menos este mudra dentro de las tradiciones búdicas, principalmente de Japón, pues bueno, viene como a invocar a todos los budas para que nos ayuden como a liberarnos de los obstáculos, ¿no? La idea es poner las manos tipo un cuenco, ¿de acuerdo? Con los, digamos, índices en esa posición y los dedos ahí. La idea es, como digo, poner las manos tipo cuenco para poder recibir esa energía. Viene como a generar una sensación o una especie como de caldero, donde, bueno, pues ahí vamos a recibir esa energía y nos vamos a concentrar, ¿no? Como en las palmas de nuestras manos. Vamos a tener como la intención de, bueno, pues de recibir esta energía que en las tradiciones, como digo, en los templos de Japón, ya sean para algunas localidades sintoístas, ya sean para algunos lugares budistas, lo cierto es que, bueno, como que solicitan a esos seres que ellos consideran que alcanzaron lo que para ellos llaman como la iluminación, bueno, pues como una atención, una ayuda, ¿no? Para que en este momento pues lleguen a uno, ¿cierto? Y bueno, pues con esta intención receptiva, ¿no? Puedan como, bueno, pues esa energía como impregnarse en las manos y llenarse de esa energía, ¿no? Para luego con esa energía poder hacer esta secuencia que vamos a realizar. Y de esta manera, como digo, bueno, pues generar, ¿no? Como bueno, como este efecto, ¿no? O este beneficio de limpiar nuestra energía, pero también de recuperar, ¿no? Esta conexión con nuestro cuerpo energético, que, como decía antes, pues a veces no tenemos ahí puesta la atención, lo focalizamos, ¿no? En el mundo concreto de la materia, y bueno, pues no tenemos rutina, ¿no? Como estábamos hablando de ese cuidado energético. Así es que, como digo, podemos ponernos frente a algún altar, si es que tenemos altar en la casa, podemos
poner un poco de incienso, podemos poner algún tipo de música con la que, bueno, pues nos conectemos con la relajación, con ese bienestar, o que para nosotros represente o simbolice esa conexión que decimos o que llamamos espiritual. Podemos realizarlo en nuestra casa, en un lugar como, bueno, pues que hayamos preparado para ello. También puede ser como en la naturaleza. Lo cierto es que más allá del contexto en el que nos encontramos, que bien lo podemos cuidar, pero a veces estamos de viaje y no depende de nosotros el lugar, ¿no?, donde podamos realizar la práctica. Lo importante es que, bueno, pues a la hora de realizar, como digo, como este mudra, si tengamos como la intención, ¿no?, de conectarnos con esos seres que consideramos, ¿no?, ya sea esa conciencia crística, ya sea esa conciencia búdica, ya sea, bueno, pues los elementales de la naturaleza, ¿no?, los apus, como dicen en algunas zonas de Latinoamérica, lo que para nosotros represente eso que pudiéramos denominar como sagrado. Bueno, pues nos conectamos con ello, ¿no?, y a través de este mudra, ¿no?, pues hacemos como descender esa energía, y nosotros con este cuenco en nuestras manos recibimos esa energía. Así que ese primer movimiento, esa primera conexión va a traer, ¿no?, como esa energía a nosotros a través de este mudra o de esta posición de las manos. Bueno, una vez que hemos invocado esa energía, o que sentimos, ¿no?, esa energía en nuestras manos, el primer movimiento de esta secuencia va a ser llevarla como las manos hacia el rostro. Podemos tocar nuestro rostro, podemos tener como esa sensación, ¿no?, del contacto de nuestras manos hacia nuestro rostro. Por lo personal, o en lo personal, soy más partidario de que no haya ese contacto físico. A veces el contacto físico reclama la atención a esos aspectos como más densos. Entonces, en términos energéticos, tenemos la intención, ¿no?, como de llevarla a las manos hacia el rostro, y ahí en el rostro, ¿de acuerdo?, vamos a estar un minuto o un par de minutos con esa intención de esa energía que habíamos canalizado y que teníamos en nuestras manos, poderla llevar, ¿no?, como esa parte, por así decirlo, como del cuerpo. Todos los seres humanos tienen como la capacidad que se dice como de sanación. La sanación por imposición de manos existe desde hace miles de años, o al menos hay registros de ella desde hace miles de años, y si nos damos cuenta, cuando nos duele algo, nos llevamos la mano a donde nos duele, vamos a nuestra madre, ¿no?, cuando somos niños pequeños, ¿no?, y nuestra madre nos pone la mano, y hay como una sensación de mejoría, ¿no? Entonces esa capacidad de sanación a través de esa imposición de manos, bueno, pues como digo, todos los seres humanos la tenemos, más allá de que creamos o no sobre ella. Más nos hacemos conscientes de esta estructura energética, más le ponemos atención a esta estructura energética, pues esas capacidades de sanación pues más se van, por así decirlo, como desarrollando, potenciando. Y en este caso, pues qué bonito que ese primer contacto sea con nosotros mismos. Entonces, bueno, pues nos conectamos con esa energía, la depositamos a través de este mudra en nuestro propio caldero, y de ahí en el primer movimiento la llevamos hacia el rostro, y como digo, ahí nos sostenemos durante un par de minutos. Bueno, el segundo movimiento dentro de esta secuencia, ¿cierto? Estamos ahí y vamos a venir con la intención acá, ¿no? Es como ese efecto, bueno, pues hay diferentes, digamos, como lugares por donde generamos intercambio con el mundo exterior. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos en la cara, en los ojos, y el segundo movimiento de nuestra secuencia va a venir aquí, a esta zona, ¿no?, de nuestra cabeza. Y vamos a sostener, ¿no? Ahí cada uno va a sentir, ¿no?, si las manos se quedan más aquí, si las manos se sienten más a gusto acá. Lo cierto es que ahí vamos a sostener, ¿no?, con esa intención, esos otros 2 minutos con las manos en esta posición. Y una vez que tenemos, ¿no?, como esta sensación, ¿no?, de esta presencia, de esta energía que estamos canalizando a través de nuestras manos, vamos a llevar como la intención aquí atrás. Entonces, igualmente sin contacto físico, para los que se sientan así más cómodos, igual si necesitamos que haya ese contacto lo hacemos, pero sí vamos a llevar las manos, ¿no?, hacia atrás de nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Y vamos a sentir esa presencia en esta parte de nuestro cuerpo, 1 o 2 minutitos también. Y de nuestra cabeza vamos a mover las manos y la vamos a llevar, ya sea aquí, delante del cuello, ya sea así, como nos sintamos un poquito más cómodos. Lo cierto es que, bueno,
pues en esta zona de nuestro cuerpo vamos a poner las manos y vamos a sostener ahí esa energía durante 1 o 2 minutos más. De nuestro cuello la vamos a bajar las manos al plexo solar, ahí vamos a estar otros 2 minutos sosteniendo ahí la energía. De ahí vamos a bajar a la zona donde más o menos anatómicamente termina el esternón, o lo que vendría a ser como la boca del estómago, ahí. Y otro movimiento seguiríamos bajando y lo vamos a poner lo que vendría a ser como la parte baja del abdomen. Bueno, una vez habiendo pasado por cada uno de ellos 1 o 2 minutos, vamos a la zona del pubis, ¿de acuerdo? Vamos a estar ahí 1 o 2 minutos más y de ahí vamos a pasar, por así decirlo, como a la parte de atrás, ¿no? Donde vendrían más o menos a estar como los riñones, ¿de acuerdo? Veis que estoy igual sentado en una silla, ¿sí? Y luego bien pudiéramos ir como a la zona del sacro, ¿de acuerdo? Entonces las manos van a bajar un poquito a la zona del sacro. Pudiéramos estar de pies perfectamente. De aquí vamos a llevar las manos a nuestras rodillas, ¿de acuerdo? Y sin la necesidad de agacharnos, o sin la necesidad, bueno, de forzar mucho la postura, bien podemos poner la intención, ¿no? Como que las manos vendrían como a caer encima de los pies. Y en cada uno de ellos vamos a estar esos 2 minutos aproximadamente, 3 minutos aproximadamente. Os vais a dar cuenta cuando lo anotéis y hay la secuencia que estamos haciendo como 12, vamos a decir, como pasos dentro de esta técnica. Sin contarlo, o ese 12 más 1 pudiéramos decir, ¿no? Viene como en el mudra, ¿no? Venimos como a recibir esa energía del universo, esa energía de esos seres que consideramos que, bueno, pues alcanzaron esa excelencia, vamos a decir, como espiritual de la iluminación, o esa realización espiritual, lo que para cada uno de nosotros, bueno, pues represente, ¿no? Por así decirlo, como esos logros espirituales. El caso es que viene como esa invocación, ¿no? A traer esa energía en nuestras manos. Aquí la tenemos. Primer movimiento lo vamos a llevar al rostro, 1 o 2 minutos. El segundo movimiento lo vamos a llevar ahí, 1 o 2 minutos. El tercer movimiento lo vamos a llevar acá, 1 o 2 minutos. El cuarto va a venir acá. El quinto va a venir al plexo solar. El sexto va a bajar un poquito, ahí donde termina el esternón más o menos. El séptimo al bajo vientre. El octavo al pubis. El noveno más o menos a la zona de los riñones. El décimo a la zona del sacro. El 11º a las rodillas. El 12º a los pies. Y bien pudiéramos de ahí terminar, ¿no? Como agradeciendo, terminar agradeciendo, terminar agradeciendo, terminar agradeciendo. Bueno, vendríamos como a generar esa actitud, ¿no? De gratitud frente a este momento, ¿no? Que al fin y al cabo no solamente ha sido una relación con nosotros mismos, sino que en esta invocación, ¿no? Pues de alguna forma, ¿no? Hemos solicitado como que esa energía de esos seres nos acompañe y venga como a generar este efecto, ¿no? Sobre nuestro cuerpo energético. Cada una de las secuencias dentro de la tradición, digamos, como esotérica de estos templos de Japón, bueno, pues está relacionado con un movimiento, por ejemplo, astrológico. Está muy relacionado con esto que llamamos meses del año. Es decir, hay un significado detrás, o hay una explicación, como digo, esotérica detrás de todo ello, que quizás no sea tan importante a la hora de saberlo para poder incorporar la técnica o la práctica. Lo importante es mantener esta conexión, ¿no? Si en esta conexión pues consideramos que lo que estamos haciendo, bueno, pues a poco más no merece la pena el realizarlo, pues evidentemente no va a haber ningún tipo de efecto, ¿no? Es decir, que nuestra intención va a ser la que marque, por así decirlo, como, bueno, pues este efecto que al fin y al cabo va a dar esta técnica. Lo cierto es que
a la hora de generar como esta invocación, a la hora de generar este llamado, a la hora de recibir esta energía, pues también nos va a confrontar con esa sensación de cuánto de nosotros se considera digno o no digno de esa presencia, cuánto de nosotros se considera digno o digno de este tipo de energía. Y bueno, pues en este acto, ¿no?, de quererla llevar hacia nosotros, pues a veces se despierta, ¿no?, como esta sensación de gratitud, que es como la que estamos intentando terminar la secuencia, pero a veces también se despierta como, bueno, pues como que uno no se siente digno, a veces pulcro, y no genera este tipo de espacios, porque como digo, pues bueno, pues en su propia autoestima no considera, ¿no?, que este tipo de presencias puede estar, ¿no?, de su lado, por así decirlo. Entonces pueden despertarse diferentes, bueno, pues vamos a decir como crisis que se le llaman curativas, en el sentido de que ya sea que nos conectemos con la gratitud y nuestro orgullo se tenga que doblegar, o ya sea que ese amor propio se tenga que fortalecer y empezar a sentirnos dignos de esa presencia, de esa luz, de esa energía. Lo cierto es que, bueno, si mantenemos esta conexión y todos los días llevamos la secuencia, ¿no?, y vamos generando como este proceso meditativo con esta intención energética, pues nos vamos a dar cuenta de que cada uno de estos centros en los que estamos trabajando, cada uno de estos lugares donde estamos posicionando nuestras manos con esta energía, todo este simbolismo que quizás, bueno, pues aunque no lo conozcamos, ya os estoy diciendo que hay detrás, ¿no?, como toda una intención del porqué en esos lugares y qué pasa, ¿no?, cuando a la hora de hacerlo con esta secuencia, a la hora de vivirlo, nos vamos a dar cuenta de que ese efecto que se empieza a generar quizás, bueno, pues se logra sostener, ¿no?, con este tipo de rutinas o de prácticas, y logramos, bueno, pues generar no solamente una relación con nosotros mismos, sino también un impacto, ¿no?, en aquellos lugares o con aquellas personas con las que nos relacionamos. Así que ahí tenéis el cuenco, el gran caldero donde recibir esa energía. Ahí tenéis la secuencia de cómo hacerla dirigir o cómo hacerla llevar, ¿no?, hacia esos diferentes lugares de nuestra estructura. Y pues obviamente los comentarios por correo o por chat interno me contáis cómo vais sintiendo con ella. Otro día podemos ver y veremos otro tipo de prácticas, iremos profundizando en todas ellas, iremos viendo también por qué, por ejemplo, en relación a esta, este mudra, por qué este mudra y no otro, por qué a la hora de realizar estos movimientos, por qué en esos lugares y no en otros lugares, por qué son 12 y no son más o menos. En fin, que también podemos ir no solamente como generando prácticas más complejas, sino también entendimientos más profundos de todo ello. De momento por hoy, dejarlo ahí, poner en práctica esta secuencia con esa intención, con este entendimiento de no solamente querer cuidar el cuerpo, sino también querer cuidar nuestra energía. Esta es una manera de cómo hacerlo y bueno, pues como os decía, iremos incorporando nuevas técnicas a esta relación bueno, pues que tenemos no solamente con nosotros mismos, sino con nuestro proceso de crecimiento espiritual. Un abrazo y nos vemos en otro encuentro.